Welcome, my name is Carmen Corrales. Bienvenidos, mi nombre es Carmen Corrales. I'm going to be your virtual English teacher. Voy a ser su profesora de inglés virtual. We are going to start our English classes with this video. Vamos a comenzar nuestras clases de inglés con este video. You're going to listen everything in English and Spanish. First in English and then in Spanish. Van a escuchar todo en inglés y en español. Primero en inglés, luego en español. If you didn't hear well a word or a sentence, just click on pause and replay it. Si no escucharon bien una palabra o una oración, solo presionen pausa y repitan. I will give you some instructions for the class. You will need something to write on, maybe a notebook or a word. When I ask for repeat, just repeat after me. Les voy a dar algunas instrucciones para la clase. Van a necesitar algo en que escribir, quizás un cuaderno o un Word. Cuando pida que repitan algo, solo repitan después de mí. In this lesson, we are going to learn. En esta lección vamos a aprender the alphabet, el alfabeto. How to spell your name, cómo deletrear tu nombre. How to introduce yourself, cómo presentarse a sí mismo. How to introduce anyone else, cómo presentar a alguien más. Subject, pronouns, plus verb to be. Pronombres personales más el verbo to be. Possessive pronouns, pronombres posesivos. And we are going to have a little homework. Y vamos a tener una pequeña tarea. So we're going to start right now with the alphabet. You're going to listen the sound of each letter. Van a escuchar el sonido de cada letra. La escritura de cada sonido está en la cajita de información. A. Repeat. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V.
W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Alright, now that we know the alphabet and how to pronounce every single letter, we're going to learn how to spell your name. Bien, ahora que ya sabemos cómo suena cada letra del alfabeto, vamos a comenzar a deletrear nuestro nombre. Spell your name. Activity. Listen again the letters, then try to spell your name. Escucha de nuevo las letras y trata de deletrear tu nombre completo. Write the sounds of the letters in your notebook and practice. Escribe los sonidos de las letras en tu cuaderno y practica. For example, por ejemplo, Carly Claus. K-A-R-L-I-E. Carly. K-L-O-S-S. Claus. Now is your turn. Ahora es tu turno. Presiona pausa y realiza la actividad. Good. Now that you know how to spell your name, it's time to introduce yourself. Bien, ahora que ya sabes cómo deletrear tu nombre, es tiempo de presentarse a sí mismo. Introduce yourself. Activity. After practicing how to spell your name, try to introduce yourself. Write both ways in your notebook. Actividad. Después de practicar cómo deletrear tu nombre, trata de presentarte a ti mismo. Escribe ambas maneras en tu cuaderno. For example, my name is Carly Claus. I am Carly Claus. Now press pause and do the activity in your notebook. Ahora presiona pausa y haz la actividad en tu cuaderno. Good. Now that you know how to introduce yourself, it's time to introduce anyone else. Bien, ahora que sabes cómo presentarte a ti mismo, es tiempo de presentar a alguien más. Introduce anyone else. Activity. Now try to introduce your best friend. Actividad. Ahora trata de presentar a tu mejor amigo. Escribe las dos oraciones en tu cuaderno. For example, she is Frances Ugarte. Her name is Frances Ugarte. Press pause and do the activity in your notebook. Presiona pausa y realiza la actividad en tu cuaderno. Subject pronouns plus verb to be. Pronombres personales conjugados con el verbo to be. We have first person, second person, and third person, all of them in singular and plural. Se tiene primera persona, segunda persona y tercera persona, todos en singular y plural. First person is I. We use I with am. Second person is you. We use you with are. La primera persona es yo y utilizamos con el verbo to be conjugado en am. La segunda persona es tú y la utilizamos con el verbo conjugado are. The third person is he, she, it, and we use it with is. La tercera persona es él, ella, eso, y lo utilizamos con el verbo conjugado is. The five that I mentioned are in singular. Now we're gonna see how it goes in plural. Las anteriores que he nombrado están en singular. Ahora veremos cómo es el plural. The first person in plural is we. We use we with are. La primera persona en plural es we. Y usamos el verbo conjugado are para cualquier oración. The second person in plural is you, and we use are with you. La segunda persona en plural es ustedes
y utilizamos el verbo are para cualquier oración. The third person in plural is they. We use they with are. La tercera persona en plural es ellos, ellas, esos. Y utilizamos are para cualquier oración. We use possessive adjectives or possessive pronouns to indicate that something or someone is ours. I mean, our possession. Usamos los adjetivos posesivos para indicar que algo nos pertenece. Tenemos my, your, his, her, its, our, your, their, respectivamente con los pronombres antes vistos. In English is my name, your name, mi nombre, su nombre, his t-shirt, su polo, her skirt, su falda, her food, su comida, our teacher, nuestra profesora, your bedroom, su cuarto, their favorite sport, su deporte favorito. Okay, now that we've finished with the lesson, we have a little homework. Okay, ahora que hemos terminado la lección, tenemos una pequeña tarea. Homework. Practice how to spell your full name fluently. Practica cómo deletrear tu nombre completamente y de corrido. Write 5 sentences introducing 5 members of your family. Escribe 5 oraciones presentando a 5 miembros de tu familia. Write 3 to 5 words that you don't understand of this lesson and search their meanings. Escribe de 3 a 5 palabras que no entiendas de esta lección y busca sus significados. And we finish with the first lesson. Remember that if you have any question, just let me know by writing me an email. I will leave you my email in the description box. Está bien, ya hemos terminado con la primera lección. Recuerda que si tienes alguna duda, envíame un email. Mi correo está en la cajita de información que está debajo del video. Allí también podrás encontrar cómo se escribe cada uno de los sonidos de las letras del alfabeto y algunos puntos extras. Los videos con las lecciones serán publicados los días viernes. Si tienes alguna duda o consulta extra, no olvides escribirme. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima lección. Chao.